José Luis Buenos-Chem, transmitiendo desde este espacio de contención y expansión personal. Desde este espacio de conexión interna. Muy bien, esta noche vamos a hablar sobre el efecto dominó. Y para ello, déjenme entrar. Para ello, déjenme entrar a una definición que es importante. Bien, a ver, déjenme para hacerlo literal. Pero ya lo perdí. A ver, aquí está. Ya. Muy bien. El efecto dominó. ¿Qué pasa cuando... bien. ¿Qué pasa cuando te ha ocurrido alguna coincidencia que te llevó a otra y esa te llevó a otra y luego a otra, para bien o para mal? Seguro que sí, ¿no? Entonces, a esto le llamamos el efecto dominó. Todos hemos tenido sincronicidades o coincidencias, pero es muy importante identificar, pues, por ejemplo, ¿qué es una sincronicidad, no? Yo quisiera leer una... ok, déjame ver. Aquí está. Quisiera leer una definición muy sencilla que hay de Carl Jung. Sincronicidad es el término elegido por Carl Jung, que fue discípulo de Freud, y él se refería a la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido, pero que se deben a diferentes causas. Dice, dicho de un proceso que se desarrolla en perfecta correspondencia temporal con otro proceso o causa, ¿no? En 1952, Carl Jung acuñó el concepto de sincronicidad para definir la simultaneidad de dos sucesos vinculados por el sentido, pero de manera acausal o por causas diferentes. Es decir, la coincidencia temporal de dos o más eventos que guardan relación entre sí, pero no son uno causa del otro, sino que su relación es por el contenido, por el significado. Entonces, Carl Jung le hacía mucho énfasis en diferenciar la sincronicidad del sincronismo, cuando las cosas suceden de manera mecánica, pero en este caso estamos hablando de dos eventos que tienen causas distintas y que parecieran estar entrelazados. La sincronicidad constituye en sí misma una magnitud sumamente abstracta o inmaterializable. Representa un criterio de comportamiento al igual que el espacio y el tiempo y la causalidad. Bueno, a ver, hay que diferenciar entre, ¿cómo le llaman? Casualidad, coincidencia y sincronicidad. La casualidad es cuando tienes dos eventos que no tienen nada que ver uno con el otro, pero que de alguna manera coinciden en el tiempo y en el espacio, por ejemplo, ¿no? Ves en la pared el número 4444, ¿no? El número de la casa. Y justo alrededor hay 4 ladrillos. Dices, bueno, qué curioso, está hablando de 4 y hay 4 ladrillos, ¿no? Hay una gran cantidad de coincidencias o de situaciones. Por ejemplo, estás pensando en una persona y de repente esa persona te llama. O pensabas esta mañana en esa persona y ayer también y hoy por la tarde te llama. Y uno podría decir, bueno, ¿es una casualidad o de qué se trata? Cuando tú no encuentras ninguna relación entre los dos eventos, dice el Vox Populi o
expresión es una casualidad. Simplemente aparecieron en el mismo momento, pero no tienen nada que ver. Una coincidencia es cuando te empiezas a dar cuenta que tienen algún parecido, que te están tratando de mostrar algo. Y una sincronicidad es justamente cuando de alguna manera tiene un significado para ti. Y ese significado apunta en una dirección que puede darte alguna pista para el momento o para una situación. A eso es a la que se refería Carl Jung y Wolfgang Pauli. Wolfgang Pauli es uno de los primeros físicos teóricos que hacían física cuántica en los años 30, 40 y de hecho ganó un premio Nobel. Entonces, ha habido un gran interés entre crear un puente entre la ciencia y la espiritualidad y uno de estos grandes temas es la sincronicidad. Actualmente, hace un par de años, bueno, hace un año, uno de los premios Nobel de física tenía que ver con el entrelazamiento cuántico. Y curiosamente el entrelazamiento cuántico habla de eventos que están correlacionados o que están vinculados más allá del tiempo y el espacio, en especial entre dos partículas. Pero encontramos una especie de entrelazamiento cuántico cuando tú estás pensando en alguien y ese alguien resulta pues que le ocurrió un accidente y tú sentiste que había algo estaba pasando con esa persona, ¿no? O ese alguien en ese momento está pasando por un evento muy importante y de pronto tú llamas y dices, ¿cómo estás? No sé qué, y resulta que está pasando por una cosa sumamente importante. Bueno, pues a partir del tema de la sincronicidad, quiero tocar otro en el que, bueno, la sincronicidad no solo tiene que ver con significados, tiene que ver también con una especie de resonancia entre tu persona y el vacío cuántico o este campo cuántico del que tanto se habla. Este campo cuántico del que tanto se habla pareciera ser como una especie de campo de repercusión, como un eco. Si tú vas a un espacio donde se escucha el eco y tú dices, hola, se escucha, hola, 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 hola. No te dice, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? No. Recibes la misma señal que mandaste, pero en muchas repeticiones, como una repercusión. Entonces, cuando hablamos de las sincronicidades, pareciera que mucho de lo que encuentras entre esos entrelazamientos tienen que ver con señales que tú mandaste previamente, de alguna manera. Entonces, en los experimentos Shintergy, hemos hecho experimentos que tienen que ver con gravedad, con luz, con un rayo láser, o con un contador de fotones en la oscuridad, o con relojes, diferentes relojes para ver distorsiones de tiempo. Y bueno, vamos a seguir haciendo más experimentos. Por ejemplo, uno de nuestros grandes incógnitas es que, imagínate que frente al sujeto está un rayo láser, ¿no? Está saliendo el rayo láser, pum, 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 y del otro lado hay una celda, una celda receptora que mide 100 veces por segundo cuántas fotones, cuánta luz está llegando, ¿ok? Y si esta luz aumentó o disminuyó el brillo, ¿ok? Bueno, uno de los efectos que hemos tenido en nuestros experimentos láser es que de pronto, en algunos experimentos, antes de hacer el experimento tenemos lo que llamamos línea base. Es una línea, una medición de láser sin que se le haga nada, sin que nadie intervenga, sin que nadie entre a la sala, sin que nada de nada, ¿no? Entonces, a eso le llamamos línea base y está midiendo y se hacen varias líneas base. De pronto, hacíamos el experimento, yo hacía el experimento con el láser, ya sea frente al dispositivo o a la distancia, o un día antes o un día después, que ya es más complejo. Y lo que encontrábamos es que el brillo aumentaba o el brillo disminuía. Lo primero que plantearon nuestros científicos del equipo de Hypatia Research Institute México fue, recuerden que de nuestro equipo científico están el doctor Carlos Ortiz, que tiene un doctorado en plasma nuclear, y la doctora Inés Urdaneta, que tiene un doctorado en interacción luz-materia, y el maestro Alan Agüero, que es un maestro en ingeniería aeroespacial. Bueno, el planteamiento de ellos era, bueno, si está aumentando el brillo, hay mucho más fotones, o si está disminuyendo, hay menos fotones. Pero la gran pregunta era, si hay más fotones, si es la misma fuente de luz constante, la misma fuente de poder, ¿de dónde salieron esos fotones extras?
Primera pregunta. Y la segunda es, si él bajó el brillo, la pregunta es, ¿a dónde fueron a dar esos fotones? Recuerda que un fotón es como la partícula más pequeña de luz. Entonces, si esa luz ya no está llegando a la celda que lo registra, al sensor, la pregunta es, ¿a dónde fue a parar? ¿Se desvió o desapareció? Entonces ellos empezaron a hablar incluso pues de un posible hoyo negro, ¿no? Entonces mandamos diseñar con un equipo, con un grupo de ingenieros en México, que es una empresa que genera equipos científicos para diferentes universidades. Mandamos a diseñar y a cotizar un aparato que fuera una esfera, como estas esferas de las discotecas de antes. Haz de cuenta, una esfera con muchos sensores por dentro. Cada pared de la esfera por dentro tenía un sensor de luz para saber si se desviaba la luz, a dónde iba a parar, o si desaparecía, o si había más luz, de dónde surgió. Entonces, pues resulta que cuando más vamos a diseñar aquello, pues costaba, ¿no? El presupuesto fue de $100,000, 2 millones de pesos, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo me hice fue, ok, ¿de dónde sacamos ese dinero? Y entonces, aquí viene a colación el efecto dominó. El doctor Ortiz se volteó y me dijo, bueno, del mismo lugar de donde ha salido todo lo que has ocupado para tu investigación. Y entonces empezó déjame quito esto atrás que me estorba. Ok, ya, fuera cartel. El doctor Ortiz decía, bueno, ¿de dónde salió todo lo que has invertido para investigar? En particular, pues sabemos que a la hora de sumar todo lo que hemos invertido en las investigaciones del efecto Schintergy, pues resulta que atrás de eso hay más o menos como $1,000,000, que no es mucho porque es $1,000,000 a lo largo de 20 y tantos años. Entonces decía, bueno, ¿de dónde salió ese dinero? Pues empezamos a sumar. Y lo que ocurrió es que, igual que como lo planteamos en el libro de Schintergy, La puerta de atrás, pues surgió de una gran cantidad de coincidencias, de todo un efecto dominó. De ahí surgió el nombre del curso. Entonces, ¿qué rayos es el efecto dominó? Te voy a leer. Dice, el efecto dominó o la reacción en cadena es el efecto acumulativo producido cuando un acontecimiento origina una cadena de otros acontecimientos similares. O sea, tú imagínate, pues justamente a un dominó. Entonces tienes piezas de un dominó, una tras otra, se cae una y esa le pega a la otra y esa le pega a la otra y a la otra, ¿no? Entonces hay imágenes donde hay una piedrita así chiquita, luego hay una más grande, luego hay una más grande y otra más grande. El tema es que le pegas a la chiquita, se cae sobre la que sigue, luego eso sobre la que sigue y creas una reacción en cadena. Entonces, por eso al efecto dominó se le llama también reacción en cadena. Es el efecto acumulativo producido cuando un acontecimiento origina una cadena de otros acontecimientos similares. Se produce cuando un pequeño cambio, fíjate, escucha bien un pequeño cambio origina un cambio similar a su lado. O sea, un pequeño cambio le pega y crea otro cambio similar, ¿no? Que a su vez causa otro similar. Y así sucesivamente en una secuencia lineal. Recibe este nombre por analogía con la caída de una hilera de fichas de dominó colocadas en posición vertical. El efecto dominó también puede hacer referencia a una cadena de acontecimientos no materiales. El término, en sus distintos usos, se ha hecho muy popular por su analogía al efecto mecánico. Una fila de fichas de dominó que al caer una ficha detrás de otra, aunque típicamente se refiere a una secuencia enlazada de acontecimientos, donde el tiempo entre un acontecimiento sucesivo es relativamente pequeño. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo le puedo hacer yo para provocar un efecto dominó de sincronicidades? Y sobre todo de sincronicidades a mi favor. Y sobre todo a partir del caos. Y aquí viene lo interesante. Chan, chan, chan. ¿Cómo aprovecho el caos? Cuando todo a lo largo de la historia, en la ciencia, en la filosofía y en la espiritualidad nos han dicho que lo maravilloso y lo extraordinario surge de la armonía espiritual y de las
cualidades más elevadas y excelsas. ¿Cómo es posible que del caos podamos producir, ¡puc!, a partir de algo pequeño, una cadena de sucesos? Entonces, aquí viene lo interesante. Bueno, a ver, te voy a contar primero otra cosa. Existe un fenómeno como de 1800, es más, ¿para qué lo invento? Mira, aquí lo tengo esta cosa a la mano. Y el fenómeno se llama entrainment, o algo así. Entrainment o encarrilamiento. Encarrilamiento. Y el encarrilamiento no, bueno, a ver, déjame ver. No salió lo que yo estaba buscando. Mecanismos de arritmias cardíacas, no. Encarrilamiento. Es algo sobre péndulos. A ver. Bueno, déjame ver. No. No está por aquí. Bueno, ¿cómo se llamaba el fenómeno? El tema es que son péndulos sincronizados. A ver. Encarrilamiento. Sincronización de péndulos. De hecho, hay un experimento aquí, mira. Entonces dice, luego de las observaciones del físico Christian Huygens, claro, es el Huygens, Christian Huygens, en 1665, un científico mexicano y un grupo de expertos explicaron de manera rigurosa la simpatía de los relojes de péndulo. Ok, Huygens, ese era. El físico neerlandés Christian Huygens observó que dos relojes de péndulo colgados de una misma estructura de madera oscilaban de manera sincronizada. Y en ese entonces, a falta de existencia de matemáticas necesarias, como el cálculo diferencial, el científico atribuyó el fenómeno a cierta comunicación entre los relojes. Entonces te cuento cómo era el experimento. Huygens llegó al punto de llenar una habitación entera de relojes de péndulo. Estos relojes que usaban al péndulo para marcar el ritmo. ¿Ok? Entonces, unos relojes iban para acá y otros iban para allá, y así todos estaban desincronizados. Entonces, se aseguró de que todos estuvieran, cada quien por su lado, ¿no? Y los dejó ahí. Y después de un rato, todos los relojes iban en el mismo ritmo, todos los relojes. A este fenómeno le llamaron entrainment o encarrilamiento. Déjame ver si aquí dice. Bueno, más de 350 años después, el doctor Jonathan Peña Ramírez, un joven catedrático del CONACYT, adscrito al Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Enseñanza, CICESE, pudo explicar por primera vez y de manera rigurosa que el físico del siglo XVII se encontraba en lo correcto. Mi investigación analiza este fenómeno que se encuentra en la naturaleza, tanto en organismos vivos como en cosas inertes, llamado sincronización. Bueno, ya aquí ya le pusieron otro nombre, ¿no? Resulta que este fenómeno lo encontraron también en biología, a nivel físico, a nivel químico. Dice, este fenómeno llamado sincronización, esto sucede cuando dos o más cosas coinciden en un ritmo armonioso. Contó en entrevista el doctor Peña Ramírez. Déjame guardo esto porque la verdad no había visto este artículo. Pero bueno, el tema es que por un lado tenemos el tema de la sincronicidad. Por otro lado tenemos el tema del efecto dominó o la reacción en cadena. Por otro lado tenemos el entrelazamiento cuántico que plantean físicos como el doctor Penrose y otros más sobre el entrelazamiento entre dos partículas más allá del tiempo y el espacio. Y por otro lado tenemos este fenómeno de encarrilamiento, entrainment o sincronización de péndulos. Bueno,
Entonces el doctor Ortiz me preguntó, oye, ¿y cómo fue que produjiste? ¿Qué hizo que aquello de la investigación fuera con una coincidencia tras otra, una sincronicidad tras otra? Y entonces esto me trajo un, un tema muy interesante. ¿Cómo surgió la investigación Schindler? Cuando yo trabajaba con el doctor Greenberg, pues una semana antes, y lo he platicado muchas veces, pues nos vimos en su casa de Morelos, y estando en su casa, ya habíamos discutido casi durante un año el tema de que faltaban componentes en, en el modelo práctico del doctor Greenberg, ¿no? El modelo teórico hablaba de la sinergia, pero en el modelo práctico, que era la meditación autoalusiva, faltaban piezas para poder realmente crear este efecto de la sintérgico entre el cerebro y el campo cuántico de manera estable. Era algo que habíamos discutido muchas veces y la verdad es que él era muy paciente conmigo y muy abierto. Entonces, bueno, entre broma y broma me hizo énfasis en que había que investigar, teníamos que hacer mediciones e investigación sobre monjes y maestros de una enseñanza secreta llamada Dzogchen y maestros y monjes de el Yundrum Bon tibetano. Particularmente me hizo mucho énfasis en Namkhai Norbu, que también sería mi maestro. Pero me dijo, pero ten mucho cuidado con los del Bon, porque esos del Yundrum Bon son chamanes desde hace muchos años, es la tradición más antigua, y pues no tienen buena fama, ¿no? Pues bueno, así quedó. Total, que el doctor desapareció, yo me quedé con aquella lista de elementos que me dio, y para no hacerte larga la historia, el tema es que pues el doctor Greenberg pues, fue declarado como desaparecido en los primeros meses de 1995, y hubo una crisis en México, una crisis económica por un problema de una devaluación, un problema del gobierno, la verdad. Y entonces yo caí en una crisis física, económica y emocional terrible, porque además ese año pues resulta que mi pareja y yo estábamos embarazados. Entonces ni te cuento lo que vino, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues como voy a tener un hijo, pues entonces tengo que ponerme y enfocarme a producir riqueza, sea como sea. Ya había invertido todos mis recursos, todo lo que me quedaba, había renunciado a mi trabajo y había dejado incluso de ver pacientes por trabajar en el laboratorio del doctor Greenberg durante todo un año, tiempo completo. Entonces, bueno, empecé toda una serie de cosas, pero atrás de eso, en el run run, como sonido de fondo, estaba, acuérdate, como si fuera una voz, acuérdate de investigar a los monjes del Dzogchen, a los maestros Dzogchen, acuérdate de encontrar a Namkhai Norbu y acuérdate de investigar a los del Yundrum Bon y esto y aquello. Había una lista de cosas, ¿no? Y entonces, primer coincidencia, ¿no? Primer sincronicidad. Como yo tenía aquello, constantemente entre que trabajaba y hacía muchas cosas, empecé a ver pacientes en Toluca y así, a inventar cosas. Me había yo hecho una certificación en biofeedback, que es como entrenar al sistema nervioso autónomo para controlar al corazón y respuestas de ese tipo, ¿no? El tema es que estaba muy metido en eso y atrás estaba este asunto de acuérdate de investigar aquellos y a estos, ¿no? Y entonces, yo ya, mientras estaba trabajando con el doctor Greenberg, yo ya me había planteado el tema de que lo más difícil no es interactuar con el vacío cuántico. Lo más difícil no es provocar esto que llamarías magia o provocar resultados determinados. Lo más difícil es liberarte de esa prisión que te lleva a salir de la subsistencia, que te lleva a salir del apego, del enojo, del resentimiento, de la carencia. La verdadera prisión estaba hecha de carencias. Y la pregunta es, ¿cómo sale uno de eso? Esto que ahora llaman la Matrix, ¿no? Pareciera que hay una serie de programaciones mundiales, internacionales, que te llevan a estar atado pues a modelos económicos, a modelos educativos, a modelos alimenticios, a modelos políticos, a modelos de todo tipo que te tienen realmente aprisionado. De hecho, por ejemplo, ¿no? No voy a hablar mal de nadie, pero voy a describir algunas cosas. Si a ti te gusta el fútbol y constantemente buscas noticias de fútbol y además te gustan los carros y además te gustan las supermodelos y el espectáculo, el algoritmo de las redes, de la inteligencia artificial de las redes
digitales, de las redes, ¿no? Las redes de internet. Lees y dicen, a este le gusta el fútbol, les gustan los carros, las supermodelos y el medio artístico. Entonces te van a aparecer noticias de fútbol, de deportes, todo lo que quieras saber sobre el fútbol mexicano, internacional, de carros, de supermodelos y del medio del espectáculo. Ahora imagínate que tú empiezas a buscar noticias sobre cómo está la bolsa de valores, o cómo está el cambio del dólar, o cómo está la política económica de no sé qué, y además te interesa, por ejemplo, los videojuegos, y además te interesa saber cómo está la guerra con Ucrania, y además, por si fuera poco, te interesan los maratones. Pues aquí el algoritmo va a leer y te van a aparecer puras noticias que tienen que ver con tus intereses. Entonces, el algoritmo va a leer varias cosas, tus intereses y tus temores. Chan, chan, chan. Y entonces te va a dar mucho de tus intereses y eventualmente te va a mostrar tus temores. ¿Por qué? Porque a través del temor, pues se puede controlar a alguien. Si no, pues ve lo que pasó en la pandemia, ¿no? Era tanto el temor que si te decían, híncate, arrodíllate y hace, tú lo hacías, tal cual. Ni pío ponías, ¿no? Entonces, una de las formas más importantes para controlar a grandes masas es a través del temor y a través de sus intereses. Entonces resulta que el algoritmo, pues ahorita, por ejemplo, a mí, yo abro las noticias y me encuentro un chorro de temas científicos, temas culturales, temas, no sé, todo el tipo de temas que me interesan, temas espirituales, bla, 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 ¿no? Rara vez o nunca voy a encontrarme algo de fútbol, o rara vez o nunca voy a encontrar, no porque no me interese, pero en realidad no, normalmente no son temas a los que yo recurra. Entonces, exactamente lo mismo hace el campo cuántico. Chon, chon, chon. El campo cuántico funciona como una caja de resonancia. Lo que le mandas es lo que te manda de regreso, multiplicado. Entonces, lee tus más profundos impulsos y sentimientos y preferencias, y eso es lo que te va a mandar. Entonces, podríamos decir que el algoritmo de la red y el campo cuántico se parecen mucho porque funcionan con modelos iterativos, o sea, repiten mucho lo mismo. Entonces, aquí viene algo muy interesante. El único que no se entera muchas veces eres tú mismo. El algoritmo de la red es probable que te conozca más que tú mismo, que conozca más sobre tus preferencias, sobre qué tipo de productos te gustan, sobre qué tipo de marcas, sobre qué tipo de precios, sobre qué tipo de personas te agradan y te desagradan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para no hacerte largo el chisme, el asunto es que esto va a crear lo que llamamos el efecto dominó. Algo que sale con mucha carga, tú lo metes ahí y va a empezar a desencadenar una serie de sucesos, para bien o para mal. Porque lo que metes es lo que regresa. Si metes basura, regresa basura. Por eso es tan importante, por ejemplo, el mundo de los emprendedores dicen, bueno, escoge tus amistades, escoge con qué alimentas tu día cuando empiezas, porque si le metes basura, pues va a salir basura. Observa qué tipo de comida le estás metiendo en tu cuerpo, etcétera, ¿no? Ni siquiera te hablo de que te vuelvas vegano, que te vayas al extremo de volverte de la dieta A, B, C o D, pero date cuenta qué es lo que estás metiendo en cuanto a información, en cuanto a comida, en cuanto a agua, etcétera. Bueno, entonces, cuando yo empecé a trabajar con el doctor Greenberg, invitado por él, fue a partir de una pregunta que hice. Si realmente existe algo como lo que en ese momento yo era ateo, si realmente existe algo como lo que la gente llama Dios, yo decía, bueno, pues de veras existes, déjame probar, déjame medirte en un terreno más cercano a mí, que es el terreno científico. Yo ni científico era analista de sistemas y era psicólogo, pero bueno, me movía más en un terreno racional, ¿no? Lógico, racional. Entonces déjame investigarte en mi terreno, un terreno científico, en una iglesia, ¿no? No en un ashram, en algo que pueda medir y cuantificar. Y si de veras eres tan bueno como dices, déjame ver cómo te llevas con los que han robado, matado, violado, etcétera. Y ahí empezó esta cadena de sucesos. ¿Por qué? Pues porque entonces
un grupo de personas que tenían un taller de zapatos abajo de mi consultorio y en la Colonia del Valle, un buen día, a poquito después de eso, quizá habrá pasado una semana o dos, me encontraron y me invitaron a dar una conferencia y me dijeron, por favor, queremos que dé una conferencia para un grupo de personas que están pues a veces metidas en adicciones y nada más le pedimos que no vengan ni de blanco, ni de beige, ni de negro, ni de azul y que traiga identificación. Pues yo hice lo que me pidieron y resulta, bueno, no todo, porque sí fui de blanco. El tema es que era una prisión, el reclusorio sur. Y ahí empezó la onda esta, porque pues todo aquello empezó en mi consultorio con una luz verde que yo veía una verde esmeralda, por cierto, ¿no? Y entonces, pues resulta que pues fui a parar al reclusorio sur, a un salón donde había un montonal de gente que habían robado, matado, etcétera, etcétera. Y atrás de ese salón estaba la luz verde ahí reflejada por una mica y por la luz del sol, ¿no? O sea, tampoco era tan ilógico. Entonces yo le empecé a contar a los internos lo que me había pasado en mi consultorio y dije, pues esto es una coincidencia, ¿no? Entonces los internos empezaron a burlar de mí y me dijeron, no, papacito, si crees que es una coincidencia, regresa y averígualo. Y en la madre empezó una serie de cosas, pues dije, bueno, ok, si yo pedí esto y apareció, pues voy a regresar. Pues empecé semana con semana al reclusorio sur. Y luego, pues primero había llegado por Alcohólicos Anónimos y ellos se encargaban de tramitar mi entrada. Luego decidí pues, que iba ya a llegar por mi cuenta, pero tramitar la entrada era un lío. Y además me empezaron a invitar a otras prisiones, al reclusorio norte, al reclusorio oriente. Bueno, entonces yo decía, pues, ¿qué necesito para entrar a la cárcel? ¿No? Para no esta, la que quiera. Me dijeron, pues necesitas convertirte en una asociación civil o en un algo que te permita ser una institución y no una persona. Y ahí empezó el asunto. Y dije, ok, va. ¿Qué necesito? Una institución. ¿Qué tipo de instituciones hay? Asociación civil, una institución religiosa o una IAP. Una IAP es una institución de asistencia privada. Estamos hablando ya de una institución dedicada a ayudar, es no lucrativa. Yo pensé, dije, bueno, pues ¿qué me cuesta? Pues una IAP, ¿no? No supe ni lo que dije. Obviamente, bueno, en ese inter, te cuento, pues, nació mi hijo, me divorcié, en el inter me volví a tener otra relación, y yo seguía yendo a prisiones, ¿no? Entonces, tanto mi relación original como mi nueva relación me decían, oye, ¿y por qué vas a las cárceles? Si lo que necesitas es más dinero. Yo trabajaba mucho, la verdad, veía muchos pacientes, veía clientes, pero una fuerza más grande que yo me empujaba. En verdad era así como algo que no me permitía estar en paz. Yo digo que era la voz del doctor Grimberg porque además soñaba con él en esa época casi diario. Y bueno, hoy en día hay gente que dice que está canalizando al doctor Grimberg, ¿no? Entonces yo no sé ni qué decir al respecto porque desde mi punto de vista es muy probable que el doctor Grimberg ni siquiera esté muerto y que ande circulando por aquí. Pero bueno, no voy a meterme en ese tema. Tendría como una gran cantidad de indicadores para afirmar esto, pero repito, no me voy a meter en ese asunto. Y bueno, cuando alguien dice estoy canalizando al doctor Greenberg, pues tampoco sabemos cómo comprobarlo, ¿no? Bueno, entonces, bueno, el tema es que yo ya no sabía de dónde venía aquello. Y entonces se me ocurrió decir, bueno, pues está bien. ¿Cómo le hago para convertirme en una IAP? Y alguien se botó de la risa, me dijo, no, estás como loco. Para convertirte en una institución de asistencia privada, una IAP, tienes que registrarte primero ante un notario público, crear una institución y luego registrarte ante la Junta de Asistencia Privada que hay en cada estado. Por ejemplo, en la Ciudad de México hay uno, en el estado de Michoacán hay otro, en el estado de México hay otro. O sea, en cada estado tiene su propia Junta de Asistencia y te regulan como si fueras una empresa y te vigilan. Entonces, en México, en la Ciudad de México había habido muchos fraudes porque muchas de estas instituciones se hacían para obtener fondos y estaban muy señaladas por hacer fraudes. Entonces, total, que yo solo lancé la pregunta y seguí trabajando en mis cosas y seguía yendo a cárceles. Es un buen día y aparecieron dos abogados. Es que estoy tratando de acordarme cómo se llamaba, porque le decíamos nene. Bueno, dos abogados, era un matrimonio.
Y me dijeron, oye, José Luis, ya vimos que vas y vienes y entras y sales a las cárceles. Ella se llamaba Laura, como dice la canción, ella se llamaba Laura, y él se llamaba Luis Fernando Martínez. Entonces imagínate, él, Luis Fernando Martínez, y ella, Laura Martínez. Sus hijos eran Martínez y Martínez, ¿no? Bueno, el asunto es que me dijeron, oye, queremos ayudarte. Hablamos con un amigo notario en Michoacán, y ellos vivían en Michoacán, y hemos decidido ayudarte a formar una IAP. Y una, ¿what? Sí, pues en lo que te cuento, formaron la IAP, crearon el acta constitutiva, le abrimos una cuenta bancaria, bla, 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 y yo estaba inscrito en la Junta de Asistencia Privada del Estado de Michoacán, a 4 horas de Ciudad de México. Entonces empecé a ir allá y me dijeron, sí, le damos todo lo que necesita, pero tiene que venir a prestar servicio a Michoacán. Entonces ya no solo iba a cárceles de Ciudad de México, iba al Estado de Michoacán. Y empecé a ir a una prisión llamada Mil Cumbres. Se llama así porque está junto a unos cerros muy bellos, con un verdor impresionante y con un campo de golf que se llama así Mil Cumbres. Era una prisión casi de alta seguridad para entrar. Bueno, me ficharon casi, ¿no? Me tomaron todas las huellas, me ficharon para entrar. Y junto a esa prisión de hombres, en un lugar así bellísimo que además tenía psiquiátrico, junto a esa prisión de hombres había a un lado una prisión de mujeres. De tal manera que la de hombres, me acuerdo que estaba un poquito más abajo y la de mujeres más arriba, y de un patio al otro se alcanzaban a ver. De hecho, había algunos que se mandaban como cartas y se hacían, tenían un código de señales y tenían una novia allá o un novio acá, ¿no? Bueno, entonces cuando me di cuenta, no supe ni cómo, ya estaba yo yendo a una cárcel de alta seguridad y además tenía una institución de asistencia privada y eso sí me dijeron, bueno, ¿cómo quieres que se llame? ¿A qué quieres que se dedique? Y entonces en mi mente yo dije, bueno, quiero investigar a las poblaciones en desventaja. ¿Qué pasa cuando la gente está en desventaja y tiene todo en contra? ¿Cómo puede salir de ahí? Si el algoritmo, ahorita podemos hablar del algoritmo, pero si esta Matrix está hecha de carencias, está hecha de limitaciones y sientes que no puedes salir de donde estás porque la enfermedad no te deja, o la carencia económica no te deja, o las relaciones no te dejan, o tienes demasiados hijos, o no tienes tiempo, no tienes energía, pero no puedes salir. Se habla de una élite que controla el poder del mundo, ¿no? Yo todas estas cosas me las tomo con mucha calma, porque si en verdad hubiera una élite así, pues yo esperaría que fueran más inteligentes y no todo el desastre que está pasando en el mundo. O sea, sí creo que hay gente muy poderosa en el mundo, muy poderosa, que intenta controlar un poco todo y que son varios grupos, pero el proceso de estupidización en el que nos estamos metiendo como humanidad solo apunta a la autodestrucción. Entonces, suponiendo que hubiera seres o un grupo que controla todo, pues yo creo suponer, me doy cuenta que no deben de ser muy inteligentes, porque al final del día, si hay carencia, si hay pobreza y enfermedad, ¿a quién van a explotar? Pero bueno, no me voy a meter en ese asunto. El asunto es que pareciera que si hay grupos de poder y que el algoritmo genera grandes limitaciones y que tal vez hay una matrix de la que no puedes salir. Y entonces la pregunta es, ¿cómo sales de la matrix? ¿Cómo sales de esto que parece sólido, pero en realidad está vacío? ¿Cómo te escapas de ese suprapoder, ni siquiera un patriarcado, de ese suprapoder que pareciera controlarlo todo? Y entonces, el planteamiento de muchos maestros del universo es, viaja hacia adentro, viaja a lo más profundo de ti y la verdad te hará libre. Chan, chan, chan. La verdad te hará libre. Pero aquí podemos hacer un pequeño ajuste. Tú conoces tu verdad y tu verdad te va a hacer libre. ¿Cómo es eso? Pues que dentro de ti hay una verdad de muchas contradicciones. Lo que piensas, lo que dices, lo que haces, no siempre coincide. Esos terribles enojos o esas aversiones, ese rechazo o esa necesidad de estar depredando a otros, de quitar y de robar o de aprovecharte de otros, lo único que muestra es algo, carencia. Aquel que necesita depredar a muchos y se va a quedar con una riqueza que ni siquiera se la va a poder acabar porque se va a morir y va a dejar su cuerpo.
aunque regrese entre comillas, es alguien que evidentemente está desconectado de la fuente. Porque una vez que te conectes a la fuente, no necesitas tanto. Sí necesitas muchos recursos para proyectos importantes, pero no desde esa mecánica de necesito quitarle al otro y además someterlo y además humillarlo y además agotarlo y además destrozarlo. Eso solo te habla de muy poca evolución. Pero bueno, el tema es que salir de esta Matrix era mi gran reto. Entonces, mi pregunta fue cuando empecé a ir a prisiones, ¿dónde está la prisión? ¿Cuál es la verdadera prisión? ¿Son los barrotes? ¿Son los guardias? ¿Qué es la prisión? Entonces empecé a ir con mis preguntas a las prisiones, y empecé a ir a prisiones de hombres, luego de mujeres, y luego me di cuenta que la prisión no solamente era la cárcel, también era la edad, la enfermedad y la muerte. Entonces empecé a ir a asilos, como el asilo Mundet que está aquí en la Ciudad de México, en Avenida Revolución. O me di cuenta de pronto, pues que cuando una persona deja su país, por ejemplo, como los mexicanos que se van a Estados Unidos o la gente de Centroamérica o de Sudamérica que deja su país para ir a buscar más dinero a Estados Unidos, pues es gente que se juega el todo por el todo, porque muchos de ellos pasan como ilegales. Pues cuando me di cuenta, ya estaba yendo a asilos como el Asilo Mundet, ya estaba yendo a dar cursos a Estados Unidos para migrantes, en Texas, por ejemplo, en ¿cómo se llama este lugar? San Antonio, en Houston. Houston iba a un lugar cerca de Austin. Entre San Antonio y Austin hay un pueblito ahí perdido. Empecé a ver mexicanos que eran migrantes allá por una amiga que estaba ahí y eran restauranteros. Entonces iba a ver gente y muchos me pagaban y muchísimos más no me pagaban. Cuando empecé a ir a Houston a dar cursos, pues daba cursos de repente para un auditorio de 3,000 personas y no me pagaban porque suponían que yo iba a hacer un fraude o algo. Entonces yo dije, no voy a cobrar. Pero en el fondo mi investigación era dónde está la prisión, cómo se libera uno de esta limitación, de esta matrix. Y entonces, pues mi institución se llamaba el Jardín de Reiki Shin, IAP, era capacitación para poblaciones en desventaja. Capacitación y apoyo afectivo, déjame acuerdo cómo se llamaba, capacitación y apoyo afectivo para poblaciones en desventaja. Y mi nicho eran gente de prisión, migrantes y además abuelos, asilos, cualquiera que estuviera en desventaja. Y entonces, pues ya que me clavé en ese asunto, pues yo estaba trabajando y resulta que un día, pues puse una clínica que era como mi laboratorio, pues una de mis pacientes era una mujer judía askenazi, ¿no? Y resulta pues que esta mujer había sido la administradora de la cafetería del colegio israelí. Entonces conocía a mucha gente, ¿no? Entonces llegó como mi paciente y se quedó, dijo, yo quiero trabajar contigo, eso que estás haciendo. Entonces, resulta que se quedó a trabajar ahí conmigo, pero se hizo mi administradora. Entonces, gracias a ella, mi clínica no quebró. Entonces, no solo eso, me empezó a traer mucha gente judía, askenazi, y entre ellos una mujer que se llamaba Paloma Sulkin. Paloma Sulkin, yo necesitaba entender la mente de los judíos y la mente de los migrantes. Paloma Sulkin se había encargado de hacer artículos sobre el Yiddish, el lenguaje Yiddish, que ya casi está extinto, pero era la lengua materna judía, más allá del hebreo. Y ella hizo una serie de artículos sobre cómo llegaron los judíos a México en los años 40, sin conocer México, sin hablar español y sin dinero. Muchos llegaron huyendo de la guerra de Europa. Y entonces yo iba haciendo preguntas y como que me iba llegando una tras otra, y me llegaba ayuda. Por ejemplo, esta mujer, Hane Janselson, gracias a ella sobrevivió mi clínica y mi institución y todo lo demás, porque ella se encargaba de administrar aquello, ¿no? ¿Cómo salir de la Matrix? Parecía que yo hacía preguntas y me llegaban una cosa tras otra. Lo único que no se me ocurrió, y aquí viene un poco el tema,
fueron cosas como pedir $1,000,000, por ejemplo, ¿no? O sea, como que yo estaba muy clavado en el tema de la investigación. Pero eso sí, yo de repente decía, necesito una casa, que ya no me va a alcanzar esto. Y me llegaba una casa. Un buen hombre griego, un buen hombre griego, me rentó una casa, era una casa enorme y me la dio en un precio muy bajo. Entonces, bueno, pues así me llegaban cosas una tras otra y siempre me llegaba ayuda. Si necesitaba yo dispositivos, me llegaban. Pero aquí viene el gran problema. ¿Por qué muchas personas que han trabajado con la ley del secreto o con la glándula pineal o han estado con el doctor Joe Dispenza solo obtienen cierto tipo de resultados y no todo? Porque va muy de la mano con tus creencias, con tus valores, va muy de la mano con la visión que tienes y va muy de la mano con tu salud mental. Hoy en la mañana trabajé con un hombre que me decía, bueno, si quiero ir al derby de Kentucky, pues me gasto $4,000, ¿no? En la entrada y tal vez 10,000 en todo. Si quiero ir a la Fórmula 1, me puedo gastar $4,000. Si quiero ir a la pelea del Canelo, me echo otros $4,000. O sea, hay gente que no tiene ningún tema con el dinero. Yo le preguntaba, oye, ¿y alguna vez te has quedado sin dinero? Me decía, sí, varias veces, pero no importa, porque yo sé cómo generar mucho dinero. Entonces, yo me di cuenta que le preguntaba a este hombre, oye, ¿y todo eso que has aprendido a producir, te da libertad? Esa era mi gran pregunta. ¿Te sientes libre? Me decía, no, por eso estoy contigo, porque siento que puedo tener despertares en esto o en aquello, pero aún me siento atrapado en el sufrimiento o atrapado en la carencia o atrapado en la sensación de que algo me falta. Entonces, todo esto que te estoy contando, vamos a tener un taller en julio que se llama el efecto dominó. El efecto dominó, lo que cambió conmigo, pues es que yo lo iba registrando y luego hice la investigación y el libro. Y entonces lo que te quiero decir es que a lo largo de tu vida ha habido un montón de coincidencias que se han ido repitiendo y que todas iban en una dirección. A lo mejor tú no te dabas cuenta, pero han ido en una dirección para bien o para mal. Entonces, ¿qué se necesita para poder ver estas coincidencias? ¿Qué se necesita para producir estas coincidencias? ¿Y qué se necesita para hacerte consciente de ellas? Pues número uno, energía. Vas a necesitar más energía. ¿De dónde vas a sacar esta energía? La puedes producir con ejercicios especiales de diferentes culturas, como los que usamos en el efecto Shinterji, o las puedes producir absorbiendo esta energía del caos. Pero para ello tienes que aprender cómo hacerlo, porque el caos es como una ola que te revuelca y te hace papilla. Entonces vas a necesitar energía. Tenemos un taller que se llama el efecto Shinterji 7, con 7 ejercicios de 7 esculturas diferentes que generan una energía muy especial. Pero esta energía además hay que aprender a cultivarla. O sea, ya que sale, hay que aprender a cultivarla, a absorberla y a contemplarla. Pues para eso tenemos otro taller llamado MASH 1. Más uno es la meditación autolusiva, el modelo que dejó el doctor Greenberg, con el que yo decía que le faltaban piezas, remodelada por el modelo Shinterji. Más uno es la meditación autolusiva desde el ángulo de Shinterji, o sea, con 28, 29 años de experiencia después. O sea, la meditación autolusiva que dejó el doctor Greenberg está en un librito chiquito que se llama así, Meditación Autolusiva, y tiene 70 páginas. Pero el entrenamiento con el doctor duraba 8 meses. Yo hice varias veces el entrenamiento y era muy riguroso, muy meticuloso y tenía puntos ciegos. Entonces, después de todos estos años de investigación, de entrenamiento con los monjes tibetanos y con maestros de diferentes culturas, creamos meditación autolusiva Shinterji, MASH 1. ¿Por qué MASH 1? Porque hay más 2, más 3, más 4, etcétera, ¿no? Bueno, pero con estos dos, MASH 1, que sirve para evocar, para conectar, para incrementar los niveles de atención y concentración en medio del caos, para mantener esa ecuanimidad en medio del caos, no en la paz de peace and love, ¿no? No de que prendes un incienso y te quedas tranquilito, cierras tus ojos. No, eso está bien para manejo de estrés, pero para manejar el caos necesitas hacerlo desde otro ángulo. Entonces, la gente que ya ha meditado muchas veces,
o que ya recibieron un entrenamiento, cuando llega con nosotros le es más fácil. ¿Por qué? Porque ya trae un entrenamiento previo. La gente que ya ha hecho Qigong, o que ya ha hecho ejercicios de toltequidad, o de Kung Fu, o yo qué sé, de esto, aquello, o el Qinam, o muchos ejercicios de tensibilidad, etcétera, cuando llegan con nosotros, es más fácil para ellos, porque de repente con todo lo que tenemos, lo que hacemos es como reconectarlos con el caos y con estos sistemas, con Shinter G7 y MASH 1. Entonces, desde ahí, de manera muy sencilla, porque son ejercicios muy sencillos, son prácticas que puedes hacer en 15 minutos o media hora, son para gente que vive en el caos y que vive en la prisa y que vive en los retos. Bueno, para ellos tenemos estas prácticas muy sencillas y entonces ya estás listo para entrar al efecto dominó. En julio vamos a dar un taller del efecto dominó que empieza el 4 de julio. Y para que estés listo, te vamos a regalar dentro de este curso los videos y el curso grabado de MASH 1 y de Shinter G7. O sea, van a ser gratis. Van allá adentro para que puedas tomar efecto dominó. Este efecto dominó que crea una reacción en cadena, que crea sincronicidades, que crea entrelazamiento cuántico y que te va a ayudar a salir de tu propia prisión. Pero sobre todo, que puedas despertar. Vamos a hacer durante el efecto dominó, este taller especial de julio, vamos a hacer varias cirugías del alma. ¿Qué significa esto? Son trabajos donde vamos a combinar energía, ejercicios, meditación, para provocar coincidencias y sincronicidades, pero vamos a trabajar de manera quirúrgica, un diagnóstico personal. Te vamos a hacer un cuestionario y te vas a tener un diagnóstico personal sobre tus creencias limitantes, sobre tus carencias. Vamos a hacer una cirugía sobre la carencia. ¿Por qué? ¿Qué crees? Hay gente que puede provocar una gran cantidad de sincronicidades, pero en su mentalidad de carencia o de limitación hay un techo y de ahí no pueden pasar. Hace unos días vino una chica que me dijo, yo aprendí, yo sé cómo usar esta mecánica y esta magia, y provoqué que quería conocer a Shakira, que quería conocer a Ronaldinho, que quería ir al Mundial de Brasil, que quería hacer esto. Lo provoqué un negocio extraordinario. Pero mi familia, entre ellos mi padre y mi hermano, que eran parte del negocio extraordinario, me traicionaron y me botaron del negocio. Y no puedo recuperar de eso, me duele en el alma. Y entonces lleva años hundida. Tiene un restaurante, pero lleva años como golpeándose, ¿no? Entonces, el problema no, y yo decía, ¿por qué ya no has vuelto a activar esto que conoces? Decía, no sé cómo, estoy bloqueada. Sé que lo pude hacer algún día, pero estoy bloqueada. Entonces me he encontrado a mucha gente que tiene como estas facultades, pero no logra liberarse del sufrimiento, no logra liberarse de la carencia, no logra liberarse del enojo, no logra liberarse de la sensación de estar incompleto, no logra liberarse de la sensación de que falta amor o que falta algo. Entonces, eso fue lo que aprendí en las cárceles. En diferentes cárceles, en diferentes asilos, con migrantes latinos en Estados Unidos y con migrantes judíos en México y en otros lugares. Si tú piensas en México, si tú dices la palabra judío, no piensas en alguien pobre. Digo, hay judíos pobres, pero no son la mayoría. Piensas en gente que tiene muchos recursos, pero muchos de esos judíos llegaron a México sin hablar el idioma, sin conocer a México, sin amigos y sin dinero. Llegaron como polizontes en barcos. Pero los judíos tienen una mentalidad, tienen programas mentales como cultura que dice, por ejemplo, un programa, ¿no? Donde hay necesidad, hay negocio. Y ellos se encargan de encontrar qué es lo que necesitas y te lo proveen, te lo venden como producto o servicio y ganan. Entonces, digo, también sé que hay un rollo ahí con los judíos respecto, ya sabes, al poder, el suprapoder a nivel mundial, bla, bla, bla. Pero el tema es que muchos judíos que yo he conocido con mucho poder, con mucho dinero, no se escapan del sufrimiento. No ha habido una sola persona que yo conozca que tenga mucho poder y mucho dinero, desde narcos, porque me ha tocado,
desde narcos, criminales, militares, empresarios, políticos, con mucho poder y con mucho sufrimiento de otro tipo. Hay gente que sufre por dinero, gente que sufre por carencias, porque no tiene que comer o no tiene dónde vivir. Y hay gente que sufre porque aún teniéndolo todo, algo falta en su vida y sienten que necesitan dominar y dominar y dominar e imponer, pero no son libres, no son libres y no son plenos. Si tú me preguntas a mí, yo tampoco soy libre, pero creo que tengo una idea de, por lo menos, cierto cinismo, ¿no? Bueno, el tema es el siguiente, que no se trata de que puedas lograr esa perfección total, sino de que puedas aprender aquí y ahora a encontrar esa libertad en medio de lo que ya tienes, en medio de la enfermedad, en medio de la carencia, en medio del conflicto, pero ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, si quieres participar con nosotros en julio, ya sea que hayas participado ya en nuestros cursos de Shinter 17 y Dominó, digo, Shinter 17 y más, pues entra directo al efecto dominó que empieza el 4 de julio. Y solo tienes que poner aquí la palabra dominó, ¿ok? Pero si no has tomado nada y quieres participar, pues pon ahí la palabra dominó y te van a mandar un paquete. El efecto dominó, por el tipo de información que tiene, es un taller que debería de costar $900, una cosa es $1,000, ¿no? Que tampoco es mucho comparado con lo que hay en Estados Unidos, ¿no? Pero ¿qué crees? Pues que como lo que queremos con nuestros entrenamientos es ayudar a mucha gente y por otro lado, al mismo tiempo, pues hacer sustentable nuestro trabajo, ¿no? Entonces es un poco más sustentable. Bueno, entonces, lo más seguro es que van a sacar, hay una oferta, nuestro equipo tiene una oferta que está en menos de la mitad de precio, como en 440, pero además del curso, del efecto dominó, incluye MASH 1 y Shinter 17. ¿Por qué? Porque lo que queremos es ayudar al mayor número de gente con mayores herramientas, ¿no? Pero sí requieres aquellos dos. Cada curso de los videos dura 7 días, o sea, lo puedes aprender viendo los videos y vas a practicar con nosotros en julio. Ahora, hay gente que no le interesa el efecto dominó, solo quiere MASH 1 y Shinter 17. Bueno, pues también para ellos hay una oferta con un precio muy, muy accesible, mucho más barato, para que puedan cursar la gente que no conoce nada de nada sobre nuestro trabajo durante julio, primero MASH 1 y luego Shinter 17. Y va a haber, es un curso híbrido, porque va a tener los videos y yo voy a tener ahí algunas participaciones en vivo para hacer ajustes, ¿no? Bueno, pero, por ejemplo, tenemos cosas que no tienen ningún precio. Tenemos videos que no tienen ningún precio. Por ejemplo, ahora tú puedes poner aquí la palabra Matrix, ponle Matrix, y te van a mandar, por ejemplo, una entrevista muy buena que tuvimos con Marta Higareda, que dura hora y media, y habla un poquito de todo esto. Pues pone la palabra Matrix y te manda la entrevista. O pones dominó y te van a mandar estas dos posibilidades que tenemos, o incluso te pueden mandar algún video gratuito de alguna meditación que ya tenemos. ¿Para qué nos va a servir todo esto? Pues, ¿qué crees? Yo voy a dedicar todo el mes de julio a provocar coincidencias, una reacción en cadena. ¿Por qué? Porque ahora queremos volver a montar nuestro laboratorio para hacer específicamente experimentos y necesitamos contratar nuevos científicos que estén ahí de tiempo completo haciendo una serie de mediciones, pero además necesitamos nuevos dispositivos. Entonces, bueno, pues necesitamos nuevas computadoras y otros dispositivos y entre ellos esta esfera de la que te hablaba. Entonces yo empecé a pensar, bueno, ¿cómo le hacemos para reconectarnos con estos ingenieros y que este dispositivo tan fino y pácatelas que me escriben? Y entonces yo les expliqué, ellos pensaban que alguien me iba a financiar. Dije, no, pues no nos va a financiar nadie, lo vamos a hacer nosotros. Y entonces no vas a creer lo que ocurrió. Pues les dije, oigan, estamos en México, estamos haciendo esto y quiero ver de qué manera nos pueden apoyar ustedes. Y pácatelas, porque sí los queremos apoyar y nos dieron el equipo en mitad de precio. O sea, en vez de $100,000, solo nos va a costar 50,000. Pero $1,000,000 mexicanos, ¿no? Yo me puse a pegar de brincos porque dije, claro, o sea, ya no nos tengo que conseguir $50,000. Y mi pregunta fue, ¿cómo los genero? Voy a dar un taller
que lo voy a usar para mí y lo voy a compartir con mucha gente. Y entonces empecé a buscar qué tipo de herramientas necesitaba de toda la tecnología de Shintergy para provocar este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque en ese taller lo que quiero es provocar cómo reinstalar nuestro laboratorio y que tenga este tipo de dispositivos, como en el caso de este dispositivo esférico para medir el número de fotones, si aparecieron, a dónde fueron a parar, qué ocurrió con ellos, etcétera, etcétera. Comprar nuevos programas para el doctor Ortiz, tener presupuesto para tener más personal ahí en el laboratorio. Y no solo eso, necesitamos un par de relojes atómicos. Creo que cada reloj atómico cuesta como $20,000. Bueno, pero yo dije, yo quiero provocar esto. ¿Qué herramientas necesito? Y me empezó a venir a la mente el nombre de un viejo amigo que conocí, un venezolano llamado Juan Carlos Guilarte. Juan Carlos Guilarte dejó su cuerpo antes de la pandemia, en el 19, y era un venezolano migrante que vino a México y era especialista en PNL, un ingeniero químico joven, como de 40 años, que empezó a venir a dar capacitación a México y nos hicimos amigos. Ni siquiera éramos tan íntimos amigos, pero compartíamos cosas. Y de repente él me compartía, por ejemplo, me acuerdo que una vez fue a tomar un entrenamiento en España y me dijo, oye, aprendí algo que le puede servir a tus señoras de Jafra, ¿no? Porque daba yo cursos para Jafra, para Bond, para Amway, para una empresa de diseño que se llamaba algo de, no me acuerdo, pero era algo de diseño de interiores, ¿no? Bueno, el tema es que me dijo, oye, aprendí algo que le puede servir a tus señoras. Me costó $20,000, pero te lo voy a dar en $2,000. Quiero nada más que mostrarte lo que te puede servir. Y yo se los pagué. Y efectivamente, o sea, me enseñó una serie de cosas. De las 5 cosas que me enseñó, con una, hice y deshice una gran cantidad de pruebas. Con una sola herramienta, trabajé con miles de mujeres por años, ayudándoles a cambiar su destino. Luego otro día llegó este bárbaro y me dijo, y acabo de aprender un rollo ahí, tenía que ver con el manejo de creencias, pero él creó su propia versión, hizo todo un cuadro y toda una disección sobre un tema sobre las creencias y me dijo, esto te va a servir para hacer disecciones y cirugías de las que tú haces. Entonces hicimos una disección de 24, de 4 creencias básicas, 4 creencias raíz y 24 más, y luego esto lo pude conformar con otro equipo de alemanes. Bueno, aquello fue una joya, no sabes, o sea, por años. Me permitía hacer cirugías de la carencia, cirugías de esto, cirugías de la gratitud, y combinando esto con herramientas tibetanas que aprendí con los monjes y con los chamanes tibetanos, a la hora de hacer este mix entre ciencia, psicología, espiritualidad, bla, 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 bueno, empezaron a ocurrir milagros, solamente que yo dejé de ver pacientes, no veía tantos, ahora estoy viendo muchos, pero por años dejé de ver pacientes. El tema es que en este taller decidí rendir homenaje a Juan Carlos Guilarte, un hombre que murió y que quizá nunca publicó nada, pero nadie se va del todo cuando deja una semilla en alguien. Y este bárbaro dejó varias semillas en mí, que conforme fueron pasando las semanas en estos últimos días, los días en estas últimas semanas, una y otra vez yo decía, quiero hacer algo para provocar esto para mi laboratorio y además jugar a compartir cómo salir de la Matrix, cómo empezar a aprovechar estas herramientas que vienen del budismo, que vienen de la toltequidad, que vienen de la psicología de la PNL, de esto, de aquello y de lo otro, que vienen de los modelos ericksonianos, cómo combinar todo esto de una manera sencilla para provocar sincronicidades, salir de la Matrix y hacerte consciente que no es el poder de provocarlas. Esas sincronicidades son la prueba de que te estás relacionando con el vacío cuántico, con ese todo, con esa nada. Y entonces dije, wow, esta es mi forma muy personal de rendirle homenaje a mis maestros y a un amigo, a Juan Carlos Guilarte. Y parte de lo que salga de ese taller, parte de lo que se recaude, se lo vamos a mandar a su mamá en Venezuela, porque su mamá se quedó en Venezuela y seguramente, yo no creo que era hijo único, y la pregunta es, ¿cómo se abastece en una crisis como la que hay en Venezuela, donde ahora todo está dolarizado? Entonces me pareció buena idea
retomar parte de sus recursos y mandarlos a Venezuela. Como muchas veces cada año retomamos parte de nuestros recursos y los mandamos a Nepal, al monasterio de Triten Norbutsé, el monasterio donde yo me formé, o parte de la tradición Bon, o aquí o allá. ¿Sí me explicó? Entonces, hagamos de este taller un juego, un efecto dominó, donde a partir de una motivación personal podamos proyectar esto para muchos y jugar a explotar y a salirnos de esta matrix de sufrimiento y de carencias. Vamos a hacer 4 cirugías internas durante el taller. Una cirugía sobre la carencia, sobre la gratitud, sobre el merecimiento y una cirugía de la sincronicidad. El taller lleva 8 sesiones de hora y media. La mitad son teóricas y la mitad son prácticas. Y en todas vamos a hacer este trabajo jugando Shintergy 7 y MASH 1 de una manera práctica a lo largo de un mes. Todo julio dedicado a ello. Dedicado a Juan Carlos Guilarte, en verdad con mucho cariño. Dedicado a mis maestros, a mis maestras. Si la conciencia del universo tuviera un género, seguro sería femenina. Bueno, si te interesa, anota aquí Matrix. Te mandamos la entrevista de Marta Gareda, con Marta Gareda, y con una entrevista con Marta de Baile quizá. Anota dominó y que te manden la información del efecto dominó durante julio y que te manden el paquete donde vienen MASH 1 y Shintergy 7. Si tomas dominó, van estos 2 juntos. Y si nada más quieres MASH 1 y Shintergy 7, pues van juntos y también van en un pequeño paquete. Bueno, y de esta manera nos estás ayudando a seguir haciendo sustentable nuestro trabajo, porque muchas de las personas que nos ayudan reciben un sueldo. Entonces sirve para pagarles, ¿no? El lugar donde está mi consultorio, pues tiene una renta. Y así, mucho de lo que ocupamos pues, requiere recursos, entonces hay que pagarlos. Y ahora nuestro laboratorio, sí o sí, antes de que se acabe el año, estará funcionando al 100%. Solo para darte una idea, el récord de entrelazamiento cuántico en el mundo es de 1,200 kilómetros. Nuestros experimentos desde Katmandú, México, tienen 14,000 kilómetros. Entonces, hay mucho que aportar. Seguramente hay gente que puede cuestionarme, pues si es científico o no. Yo lo que digo es, vengan y revisen nuestros datos, revisen nuestros artículos. Pueden cuestionarme lo que se les pegue la gana. Pero lo que no pueden cuestionarme es que no hay puntos de referencia contra lo que estamos mostrando. No hay forma de decir esto, hay que contrastarlo contra aquello otro. Hay que medir al fenómeno como es, hay que observarlo. Y viene de una cadena de sucesos a partir del caos. Viene a partir de un camino personal. Y lo que trato de decirte es que en tu propio camino personal hay una gran cantidad de coincidencias, de sincronicidades que tienen un mensaje para ti sobre lo que tú viniste a hacer a este mundo, lo que viniste a aportar a este mundo, los talentos que viniste a despertar y lo que viniste a recibir. Viniste a recibir, a dar y a expandir, porque vas a contagiar o estás contagiando a muchos otros. Muchísimas gracias. Este es mi desafío. Nuestro desafío Shintergy para julio. El taller arranca, el efecto dominó arranca el 4 de julio. 4 de julio. Y va a arrancar, voy a estar la última semana de junio haciendo una serie de experimentos o preparativos para experimentos desde Oporto, Portugal. Y para el 4 de julio estaré haciendo todo esta primera parte desde Grecia, tal vez desde Mykonos o desde algún lugar cercano, pero esa parte vamos a empezar desde Grecia. Entonces, conjugando tiempo, espacio, más allá de lo aparente. Muy bien. En un entrelazamiento muy particular, pero bueno, como siempre digo, la verdad, no me creas nada, o sea, ponlo a prueba y piensa que realmente yo podría ser un charlatán, un vendehumos, un bueno para nada, pero al menos date la oportunidad, abre tu mente y ponlo a prueba. A lo mejor ni siquiera es como yo estoy diciendo, pero si tú lo pones a prueba, a lo mejor lo encuentras otro ángulo. En nuestros talleres hay
gente que es de la masonería grado 33, hay gente que pertenece a la toltequidad, hay gente que trabaja con la cábala, hay gente que ha hecho de todo, hay sacerdotes y sacerdotisas asqueros, y todos ellos con una apertura sublime, porque además estamos aprendiendo, compartiendo unos de otros para conjugar esta sincronicidad y hacer que a través del modelo Shintergy, este modelo de neuroingeniería ancestral, podamos aportar un despertar rápido, fácil, efectivo y directo. No me creas un carajo, ponlo a prueba. José Luis Buenoshin, anota aquí abajo, dominó, Matrix, y que te manden información. ¿Ok? Hasta pronto. Se va a quedar abierto esto para que tú puedas anotar y va a estar abierto más o menos por 5 o 10 minutos. Y recuerda, pues, este tema de la promoción va a estar solamente, me parece que por una semana, semana y media, no estoy seguro, que te manden la información. Hay todo un equipo de gente apoyándonos, en verdad. Muchísimas gracias a todos ellos. A Armando, Dani, Jessy, Susi, Ivane, Leti, Jonathan, Carla, que ha venido a sumarse, Oliver, Alma, si se me pasa alguien, perdón. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias. Kusun, Tuyi, Tashisho. Que la conciencia despierte a ti, a mí y a todos los demás, con salud, con buena fortuna y con lo que cada quien pueda necesitar. ¿A qué viniste a este mundo? ¿Qué viniste a aportar? Hasta pronto.